Bienvenidos, mi nombre es Norelsi Rodríguez, participante del doctorado de Ciencia de los Materiales del ICAUDO, y esta es la presentación del trabajo realizado en la Cátedra de Trabajo Dirigido 1 titulado Caracterización electroquímica del acero al carbono en presencia de nanopartículas de ferrita de cobalto en nitrato de potasio y cloruro de sodio. Este trabajo está enmarcado dentro del objetivo general de mi tesis doctoral, de aplicar recubrimientos tipo ferritas y cromitas sobre aceros al carbono por técnicas electroquímicas para determinar su capacidad de protección contra la corrosión en medios salinos y dióxido de carbono, y de los objetivos específicos de aplicar el recubrimiento nanoparticulado por electrodeposición sobre el sustrato de acero al carbono utilizando los blancos metálicos de interés y caracterizar las propiedades anticorrosivas del recubrimiento en medio salino a través de la voltametría cíclica y lineal. En primer lugar, veremos una introducción que incluye los conceptos de acero, corrosión y nanopartículas, una parte experimental que incluye los electrodos de acero, cel de electroquímica y equipos, junto con la metodología utilizada, y una parte con los resultados y discusión de la voltametría cíclica lineal y finalmente las conclusiones. Los materiales de acero tienen diversas aplicaciones en varios campos por su fácil producción, bajo costo y mejor fuerza mecánica que otros materiales. Entre los aceros se encuentra el acero al carbono, que es una aleación hierro-carbono con un porcentaje de peso de carbono que va desde un 0,03% a 1,3%, que incorpora manganeso que van desde 0,25% a 1%. El acero al carbono es el mayor tonelaje del metal utilizado hasta la actualidad, pues contiene un sistema de aleación estudiado con mucho detalle. Sus cambios de fase son variados y las reacciones en el estado sólido en el sistema hierro-carbono son similares en muchos aspectos a las que ocurren en otros sistemas de aleación. Hay reportes en el realce de la resistencia a la corrosión con los recubrimientos debido a ese rol de barrera que producen y reducen la difusión de especies corrosivas hacia la superficie de acero. El desarrollo de nuevos materiales requiere sofisticadas herramientas de caracterización. Recientemente, los materiales a escala nanométrica han sido de interés para los investigadores, quienes realzan la resistencia a la corrosión a través de los nanorecubrimientos. Los nanorecubrimientos tienen un componente que está en la nanoescala, es decir, a 10 a la menos 9 metros, llamados nanopartículas, y debido a las muy finas tallas caen los espacios bloqueando los elementos de difusión dentro de la superficie del sustrato, haciéndolos más eficientes. La desventaja de estos materiales de acero es la corrosión, que ocasiona pérdidas económicas importantes. Como miramos en esta gráfica, en la parte derecha, tenemos las pérdidas por corrosión según el sector donde se producen esos gastos y costos por corrosión. En la parte de Estados Unidos, el 79% de los costos de corrosión son en servicio, y en la parte industrial hay un costo por corrosión del 20% por la pérdida que producen los materiales. Igualmente en Kuwait tenemos un 49% por corrosión en los servicios y un 51% en la parte industrial. Hasta ahora, la relación entre los nanorecubrimientos y el acero al carbono representa un 19,8% en la revista de tecnología de superficie y recubrimiento y un 38,5% en la revista de componentes de aleaciones. Los nanorecubrimientos cerámicos envuelven materiales cerámicos que se encuentran entre los elementos metálicos y no metálicos en la tabla periódica. Los cerámicos conocidos más frecuentes son los óxidos, nitruros y carburos, siendo los óxidos los cerámicos que tienen un beneficio superior, ya que proveen mayor recubrimiento. La familia de espinela es tan amplia como sus aplicaciones. Las ferritas y cromitas pertenecen a esta familia de materiales y cristalizan en esta estructura, donde A y B son cationes bivalentes y trivalentes respectivamente. Si es espinela normal, la ubicación de los cationes corresponde a los sitios tetraédricos y los cationes B en las posiciones octaédricas. Y cuando es espinela inversa, la mitad de los cationes B ocupan los sitios tetraédricos y la otra mitad de los cationes B junto con todos los cationes A se ubican en las posiciones octaédricas.
Las ferritas de cobalto son nanopartículas cerámicas magnéticas que han sustituido a la magnetita en los dispositivos biocompatibles. Las ferritas de cobalto se aplican en los diferentes campos como la administración de fármacos, hipertermia, resonancia magnética, imagenología, magnetosensible y tejido. Además, este material tiene aplicaciones en dispositivos eléctricos, optoeléctricos, además de tener resistencia eléctrica significativa. En estudios se realizaron recubrimientos donde se utilizan las nanopartículas de ferrita de cobalto puro y sustentadas en sílice. La textura de la superficie juega un rol fundamental crítico en la corrosión del acero al carbón. Para el avance de la ciencia de los materiales es necesario relacionar nanoestructuras y propiedades, por lo que la comprensión de los efectos del metal sobre la formación de películas protectoras de corrosión en la superficie requiere la aplicación de métodos analíticos que provean información detallada del proceso de corrosión sobre la superficie. El estudio electroquímico sobre la superficie del acero al carbono mediante la voltametría cíclica muestra las características más notables en cuanto a la eficiencia de la protección anticorrosiva del acero al carbono. A continuación hablaremos de la metodología utilizada para la realización de esta investigación. El dispositivo encargado de realizar el contacto eléctrico entre el potenciostato y la solución es el electrodo, en este caso construido con acero con un contenido de 0,29 de carbono, cuyo diseño se muestra con 7,1 centímetros de largo y 0,61 centímetros de diámetro en la cara circular del electrodo. La parte de acero fue construida por el taller CITEC de la ULA y luego se realizó la construcción propia de los electrodos, recubriéndolos con resina y una manguera para dejar solo expuesta la cara circular, tal como se visualiza en la imagen a continuación. Queda el acero, la resina y una manguera protectora. Todo esto con la idea de que exista solamente la superficie del área circular en contacto con la solución donde se van a colocar y evitar contacto con el resto del electrodo. Los electrodos de acero fueron pulidos manualmente realizando 1200 movimientos en forma de 8 sobre superficies de lijas que van desde la más gruesa 220, 806 hasta la más delgada 1200 y posteriormente sobre una lámina de vidrio cubierta de papel paño con alúmina en los tres diferentes grosores 0,05, 0,3 y 1 micrones hasta alcanzar el brillo espejo sobre la superficie circular de los electrodos. Uno de los equipos utilizados es el potenciostato. El potenciostato permite controlar ya sea el potencial o la corriente. En el caso del voltamperograma se controla el potencial para obtener la respuesta y la corriente. El equipo está conectado a una computadora que permite a través de un programa seleccionar la técnica y los parámetros de velocidad de barrido y graficar los datos obtenidos. Los tres electrodos mostrados en la figura de acero al carbono como electrodo de trabajo, de plata, cloruro de plata como electrodo de referencia y de construcción propia y una barra de grafito como contraelectrodo. La disolución en la que están sumergidos es de 5 mililitros que contiene la de nitrato de potasio a 0,1 molar y las soluciones que se preparan con cloruro de sodio a 0,1%. Esta celda electrolítica se debe cuidar de que los electrodos estén fijos sin contacto entre uno y otro a una separación adecuada y sin movimiento durante las medidas. La deposición física de las nanopartículas se realiza colocando con una micropipeta las nanopartículas de ferrita de cobalto en 40 mililitros de etanol absoluto con 10 miligramos de las nanopartículas de ferrita de cobalto de 5. La deposición física de las nanopartículas de ferrita de cobalto se realiza colocando una emulsión en 40 mililitros de etanol absoluto con 10 miligramos de nanopartículas de ferrita de cobalto de 5 nanómetros de tamaño proporcionados por el laboratorio de magnetismo de la Universidad de los Andes. La emulsión preparada sobre los electrodos de trabajo se deja secar durante 15 minutos. Antes y después de cada medida con las nanopartículas se visualiza la superficie
superficie del electrodo a través del microscopio óptico Nikon Diafone 300 para verificar la limpieza del área y sus características a través de ese microscopio conectado a una computadora y televisión para verlo con más detalle y almacenar las imágenes correspondientes. Una vez realizada la medida, se observa nuevamente para ver los efectos de la corrosión en el microscopio óptico y guardar las imágenes. A continuación, los resultados y discusiones obtenidas durante las medidas. Los voltamperogramas obtenidos van a ser representados y analizados agrupándolos por voltametría cíclica lineal en los diferentes métodos de medios de nitrato de potasio y nitrato de potasio más cloruro de sodio, utilizando los electrodos desnudos de acero al carbono y con deposición de las nanopartículas de ferrita de cobalto. Para la voltametría cíclica en nitrato de potasio, la superficie del acero al carbono, la cual actúa como electrodo de trabajo, fue estudiada e inicialmente esta superficie fue sometida a un estudio de ventana de potencial que va desde menos 0,391 voltios en un medio de nitrato de potasio y luego añadiendo cloruro de sodio a 0,1% de este electrolito soporte bajo las condiciones potenciodinámicas, con la finalidad de caracterizar la traza voltamétrica y obtener información sobre los progresos generales que ocurren sobre esta superficie en el medio electrolítico. De esta figura se puede observar que el voltagrama cíclico fue realizado un intervalo de potencial que va desde menos 1,0 hasta 1,5 voltios, empleando como electrodo de referencia un electrodo de plata cloruro de plata a velocidades de 50 milivoltios por segundo y de 100 milivoltios por segundo. La medición de los barridos se inició en menos 1,0 voltios en una dirección de barrido anódico hacia potenciales positivos crecientes, donde la intensidad de corriente aumenta hasta 1,5 voltios y luego se invierte el sentido del barrido hacia potenciales negativos decrecientes. En primer lugar, en la traza de corriente versus potencial, se puede observar que a valores catódicos ocurren de la descomposición del medio electrolítico y en particular del agua, generando potenciales límites. La evolución de los iones de hidrógeno gaseoso como resultado de la reducción de iones de hidrógeno en medio electrolítico. Conforme la tensión aplicada se hace menos negativo, se inicia en la superficie de acero que produce el efecto oxidación dos picos de corrientes positivas. En a menos 660 milivoltios, produciendo una corriente de 2,09 microamperes correspondiente al hierro. Y en B a menos 192 milivoltios con 2,5 microamperes. Cuando la tensión aplicada a valores positivos se muestra la zona de pasivación del acero en un rango de 480 milivoltios hasta 1120 milivoltios, en un rango de 408 milivoltios hasta 1120 milivoltios, seguido el potencial de inicio para una reacción de evolución de oxígeno a 1476 milivoltios, llegando a una corriente de 6,28 microamperes. Luego, cuando la tensión aplicada vuelve hacia valores negativos, se visualizan sus respectivos picos catódicos de reducción que se puede observar en la gráfica de voltametría cero a diferentes velocidades de barrido, obteniéndose mayores valores de corriente a mayores velocidades. En la figura se visualiza la superficie antes de la voltametría cíclica y se aprecia el daño después de haber hecho la inmersión del electrodo de acero en nitrato de potasio, donde se aprecia la corrosión de la superficie. En la gráfica de voltametría lineal en nitrato de potasio con deposición de las nanopartículas de ferrita de cobalto, se inhibe la corriente de oxidación y reducción tal como se muestra en esta gráfica, disminuyendo la corrosión en la superficie. En la figura se muestran los voltamperogramas correspondientes al electrodo de acero en nitrato de potasio 0,1 molar más 0,1% cloruro de sodio del electrodo desnudo y con deposición de las nanopartículas de ferrita de cobalto. En la parte negativa de ambos electrodos se observan picos de oxidación ancho para el electrodo desnudo en menos 330 milivoltios con una corriente 5,48 microamperes y con nanopartículas con voltaje de menos 660 milivoltios a una corriente de 2,54 microamperes. Para el electrodo desnudo se produce un aumento de corriente anódica cuando el potencial aplicado supera los 190 milivoltios, que va desde 719 microamperes hasta 90,8 microamperes a los 1500 milivoltios. Para el electrodo con deposición de nanopartículas se aprecia el aumento de corriente a partir de 136 milivoltios desde 19,8 microamperes hasta 255 microamperes
a los 1500 milivoltios. Una corriente superior debido a la presencia de nanopartículas que potencia la corriente agregando iones a la reacción que forma complejo y precipitado con los iones de nitrato de potasio y cloruro de sodio que se encuentran en la disolución. En el barrido de retorno hacia potenciales negativos se produce una corriente de pasivación sobre la superficie del acero pasando por un punto de cruce que corresponde al potencial en el que se alcanza el equilibrio entre el depósito y las especies en solución y corresponde al punto donde redisolución. Seguido está un pico catódico de reducción de las especies. Este barrido catódico sugiere realizar las medidas de esta voltametría cíclica en valores desde menos 1,6 voltios para buscar un punto de cruce adicional. Se puede observar un pico amplio anódico de la corriente de oxidación sugiriendo varias especies de solución. Se observa una mayor corriente de oxidación cuando se agregan las nanopartículas y esto se debe a la presencia de las ferritas de cobalto. Siendo materiales a nanoescala, depende de su tamaño, las nanopartículas de menor tamaño y del orden de 5 nanómetros es la causa por la cual tienen una mayor relación de superficie-volumen al interactuar con el sustrato y la solución. La literatura reporta que en el caso de las estructuras espinelas, las nanopartículas de ferrita cobalto tienen el hierro 3 en la posición octaédrica y pueden reducirse fácilmente a hierro 2 en la misma posición sin cambio en la estructura. La mencionada reducción ha sido observada en diferentes procesos y se sabe que tiene lugar con la generación de vacantes de oxígeno para compensar la carga negativa introducida en la estructura. Dichas vacantes son capaces de promover reducción y oxidación de peróxido de hidrógeno. En la figura se puede observar la superficie del electrodo antes y después de la voltametría cíclica en nitrato de potasio, donde se puede verificar la protección ejercida con las nanopartículas. Aquí tenemos el electrodo desnudo antes y con nanopartículas antes. Estas partículas negras que se ven acá son las nanopartículas y una vez que se ha realizado las medidas, el daño en la superficie es superior comparado cuando se aplican las nanopartículas sobre la superficie. La voltametría lineal del electrodo de acero al carbono fue realizado con y sin nanopartículas de ferrita de cobalto y fue caracterizado electroquímicamente en una disolución de 0,1 molar de nitrato de potasio, donde posteriormente se le añadió 0,1% cloruro de sodio. El registro se hizo en una ventana de potencial que va desde menos 1,0 voltios a 1,5 voltios con un electrodo de referencia de plata cloruro de plata y utilizando un electrodo de grafito como contraelectrodo, realizándose un barrido anódico en el sentido anódico a 1 milivoltio por segundo. En la figura donde se colocó el electrodo desnudo sumergido en la disolución de nitrato de potasio se puede visualizar el comienzo de la corriente de oxidación seguido de una señal de corrosión por picadura en la superficie del electrodo. Como resultado de la deposición de las nanopartículas de cobalto, de ferrita de cobalto, puede observarse que en la superficie del electrodo existe un efecto inhibitorio que van a ejercer las nanopartículas evitando que exista señal alguna, tal como puede constatarse en la siguiente figura. Al realizar la voltametría lineal del electrodo de acero agregando el 0,1% de cloruro de sodio se puede observar la disminución de la corriente al agregar las nanopartículas, aun cuando con y sin nanopartículas el comienzo de la corriente de oxidación coincide. Si se restan las corrientes se puede verificar esta disminución de corriente cuando se incrementa el potencial en sentido anódico hacia valores negativos. La resta de las intensidades de corriente de voltametría lineal de los electrodos con deposición de nanopartículas menos las intensidades de la corriente de los electrodos se obtienen corrientes negativas demostrando esta disminución. Las gráficas de Tafel fueron realizadas en términos del comportamiento de resistencia a la corrosión de los electrodos de acero con deposición de nanopartículas y sin deposición de ellas, en soluciones de 0,1 molar de nitrato de potasio y de nitrato de potasio más el 0,1% de cloruro de sodio. Para realizar la medición se utilizó un electrodo auxiliar de grafito y un electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Inicialmente el electrodo fue sumergido en una solución midiendo el potencial de circuito abierto y el electrodo de trabajo es polarizado desde menos 1,0 voltios hasta 1,5 voltios. Las curvas de Tafel son mostradas en la figura y se puede observar que en la zona donde se encuentran las nanopartículas existe una zona de pasivación continua, lo que induce a una superficie conservada. Como se muestra en la figura del electrodo desnudo, se produce unas rupturas de la capa, lo que demuestra el deterioro
de la superficie. El potencial de corrosión disminuyó cuando se agregan las nanopartículas de ferrita de cobalto, tal como lo referencia Dipa y Venkatesh, y en este caso particular disminuye en 232,653 milivolts, superior al reportado de 40 milivolts. El comportamiento de polarización potentiodinámica del acero al carbono de nitrato de potasio con y sin adición de las nanopartículas se muestra o mostrado en la figura anterior y se obtienen los parámetros cinéticos de corrosión derivados de estas curvas y se presentan en esta tabla. De la tabla está claro que la adición de los 10 miligramos de nanopartículas de ferrita de cobalto reduce la velocidad de disolución del acero al carbono en 0,1 molar de nitrato de potasio. La densidad de corriente disminuyó desde 1,706 microamperes por centímetros al cuadrado para el electrodo desnudo hasta 0,851 microamperes por centímetros cuadrados, con la eficiencia de inhibición de un 50,12%. El rango de diferencia entre las pendientes catódicas de 75,4 milivoltios es menor que el de las anódicas de 188,7 milivoltios. En la figura que se muestra a continuación se puede visualizar la superficie antes de realizar las medidas en nitrato de potasio y después de correr la voltametría lineal a 1 milivoltio por segundo del electrodo desnudo y con disposición de nanopartículas. Esto que está acá es la imagen del acero al carbono antes de colocarlo en la solución de nitrato de potasio, donde después vemos su destrucción. Una vez que se ha colocado la nanopartícula de ferrita de cobalto sobre la superficie de acero, podemos ver que bajo las mismas condiciones, pero solamente adicionando el cloruro de sodio, tenemos una superficie protegida. Productos de corrosión. Durante la realización de los experimentos de corrosión de electroquímica sobre los electrodos se formaron productos de corrosión. Estos productos eran muy voluminosos y ocuparon parte de la celda electroquímica. Los aspectos de la celda electroquímica se aprecian en esta figura, y una vez concluido el barrido de la voltametría lineal, se procedió a desmontar el vaso precipitado de la celda electroquímica, pudiéndose apreciar el aspecto de los productos de corrosión del experimento en el agua desionizada con nitrato de potasio, en esta figura A, y los productos de corrosión del experimento en el agua desionizada con nitrato de potasio y cloruro de sodio, en esta figura B, y en el experimento de agua desionizada con nitrato de potasio y cloruro de sodio con deposición de nanopartículas de ferrita de cobalto, en esta figura C. Los productos de corrosión del nitrato de potasio tiene un blanco ocra, el nitrato de potasio amarillo ocre en las soluciones de cloruro de sodio, y en azul turquesa o azul cobalto cuando se encuentran las magnetitas de ferrita de cobalto sobre el electrodo de acero, tal como se visualiza en la figura C. Se observaron mayor cantidad de productos a simple vista en el cloruro de sodio que con el nitrato de potasio, y los productos de corrosión en el medio electrolítico que contiene las nanopartículas de ferrita de cobalto son escasos y poco visibles. En el caso del nitrato de potasio y el cloruro de sodio son productos de la destrucción del material, y en el caso de la ferrita de cobalto el producto se arma por encima de la superficie, intercalando las nanopartículas como se muestra en la figura a continuación. En las micrografías se muestra detalle de dónde se desprende cada producto de corrosión. En esta figura vemos poca destrucción, una destrucción superior con cloruro de sodio, y poca destrucción una vez que se han depositado las nanopartículas en la superficie. Que la destrucción del material es superior cuando está desnudo y expuesto a nitrato de potasio y cloruro de sodio en la figura B. El electrodo con depósito de nanopartículas se conservó. En los productos de corrosión de acero al carbono con deposición de nanopartículas en el experimento de nitrato de potasio y cloruro de sodio, se puede ver el exceso que queda sobre la superficie del acero una vez que se han realizado las medidas por su característica magnética. Y este azul que se desprende es producto de los iones del óxido de cobalto. Conclusiones. La nanopartícula de ferrita de cobalto con etanol sobre los sustratos de acero al carbono fue estudiado en soluciones de nitrato de potasio y cloruro de sodio. Mediante la voltametría cíclica pudo observarse claramente el efecto inhibitorio de las nanopartículas en presencia del nitrato de potasio. El estudio en el cloruro de sodio, además de observarse un efecto inhibitorio, también se observó un efecto de aglutinamiento de las nanopartículas sobre la superficie del electrodo de acero por su condición magnética. Esta distribución de concentración de las nanopartículas sobre una zona específica de la superficie del electrodo crea una celda galvánica en la superficie, creando mayor protección en una zona que en otra.
La presencia de los cationes de cobalto fue observado en los productos de corrosión por su coloración azul característica y estos cationes son los responsables del efecto inhibitorio. A la Universidad de los Andes por permitirnos realizar los experimentos en sus laboratorios. Al laboratorio de electroquímica de la ULA en especial y al doctor Gerson por facilitar el material nanoparticulado. Cada una de las personas, docentes, administrativos y obreros que laboran dentro de la Universidad de los Andes, quienes hicieron posible esta investigación a pesar de las circunstancias actuales que vive el país. Muchas gracias.